Estamos iniciando una nueva serie. Como saben, como hemos leído por allí, ¿cómo se llama? Enemigos del Corazón, ¿verdad? Esta serie tiene como propósito trabajar un poco y conocer esas cosas que muchas veces no nos permiten que Cristo sea formado en nosotros. No sé cuántos saben que todos tenemos a un Jesús ahí adentro, ¿verdad? ¿O no? ¿Quién está ahí adentro? Bueno, Cristo se quiere ser formado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y necesita ese espacio, necesita que cada uno de nosotros tengamos esa actitud de poder, como decía Pablo, que yo mengüe y que Cristo crezca, ¿verdad? Entonces, esta serie se va a estar tratando de estos temas que son internos, no son externos. ¿tá? Vienen un poco a veces de adentro y Dios es el que trabaja allí con nosotros. No sé cuántos se acuerdan, el sábado pasado, el mensaje que Coco estuvo predicando y enseñando de una forma extraordinaria. ¿No? Ay, ay, ay. Dios nos habló sobre los celos y la envidia, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Bueno, mi tema para esta noche es un enemigo más. El enemigo que vamos a estar hablando hoy es un enemigo que muchas veces nos deja mal, nos hace tomar decisiones erradas, muchas veces nos deja hasta en vergüenza. Este enemigo nos hace tomar decisiones muchas veces adelantadas y atrasadas. En esta noche yo quiero hacer una invitación y podamos estar hablando y viendo a través de la Biblia sobre la inmadurez. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta noche, gracias por este tiempo que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque estamos ya pisando un 2025, Señor. Quedan muy pocos días, Señor, y sabemos que dice tu palabra que tú tienes los días contados de cada uno, Señor. Y hay un propósito en este tiempo, en esta temporada, en este mes y poco que nos queda, Señor, de este año, saber que tú estás haciéndonos más maduros, tú estás creciendo en nosotros. Anhelamos que tú crezcas, anhelamos, Señor, que en este tiempo tú nos muestres, Señor, a detectar, nos enseñes a detectar estos enemigos de nuestro corazón, que tu Espíritu Santo sople sobre nuestras vidas y puedas tú crecer en nosotros. Que seas tú, Espíritu Santo, haciéndonos menguar y tú crezcas en cada uno, Padre. Amado Dios, quita toda distracción, todo problema de nuestra mente, toda preocupación, que en esta noche seas tú hablándonos como nunca antes lo has hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien. El versículo que estábamos trabajando justamente base está allí en Proverbios, el Proverbios 4:23, ¿verdad? Que también lo estuvo leyendo Sofi, y dice allí, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque esto determina el rumbo de tu vida, ¿verdad? Hay cosas que están ahí en nuestro interior, y en base a esas cosas que pasan nosotros tomamos decisiones, y en base a las decisiones es el rumbo de nuestra vida. Y básicamente lo que está diciendo, ten cuidado. ¿Cómo trabajas el hombre interior, verdad? Hablar de inmadurez, y quisiera basarme en este versículo, en Hebreos 6:1, dice, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. El escritor de Hebreos está enseñando aquí, le está diciendo a la iglesia que le estaba escribiendo, ¿verdad? A los destinatarios de esta carta, le está diciendo, o sea, necesitamos dejar cosas para atrás, ¿verdad? Porque dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos. O sea, hay un conocimiento básico. Está diciendo la iglesia, hay un conocimiento ABC, ¿verdad? Pero ahora necesitamos madurar. Y madurar duele. Duele. Vamos a ver un poquito eso en unos puntos rápidamente, pero antes de eso, hablar de la inmadurez es un tema un poco, no complejo, pero es un tema que a diario nos pasa. Se podría decir que en la mayoría de los problemas que existen en el mundo son a causa de la inmadurez.
Muchas veces tomamos decisiones inmaduras, de una forma inmadura, ¿o no? ¿Cuántas veces? Ay, ¿para qué le dije eso? No tenía que haberle dicho eso. Ay, toqué allá y no tenía que haber tocado. Me adelanté, ¿verdad? O me atrasé, llegué tarde. Ay, porque son decisiones que tomamos muchas veces en base a qué emociones. Persona inmadura muchas veces es egoísta, ¿verdad? Como los niños. No, todo es mío, todo es para mí, ¿verdad? Muchas veces la inmadurez nos hace tomar decisiones de esa forma y nos trae frustración. Puse aquí, dañamos a personas, no escuchamos el consejo, somos guiados por las emociones. La inmadurez trae todas estas cosas que muchas veces no nos damos cuenta. Y ahí vamos a ver un poquito cómo Dios habla sobre el hombre y la mujer maduro, ¿verdad? Pero antes de eso quisiera repasar unos puntos allí que no es la madurez. Y ahí puse, la madurez no es la edad, ¿cierto? No tiene nada que ver con la edad. Ser maduro no significa que tengamos que tener más de 40, 50 años. La otra vez yo leía un estudio allí y decía que el hombre o la mujer cuando alcanza la adultez es cuando pasa los 60. Yo dije, soy un pibe recién. ¿Por qué? Sí, porque dice que a los 60 años el cerebro del hombre y la mujer ya está listo, pasó por muchas cosas y ya está capaz de tomar mejores decisiones de las que antes. Si llegas a los 60 con más dolores es otro tema, con más enfermedades es otro tema, pero psicológicamente se supone que a esa edad ya está apto. Pero hablando de la inmadurez, la madurez no tiene que ver con la edad. No tiene nada que ver que seas un cristiano maduro o madura por más años que estés en una iglesia. No tiene nada que ver. Que hayas nacido dentro de la iglesia no te hace cristiano, ¿verdad? No tiene nada que ver con la madurez. El tiempo que podamos tener de experiencias en un lugar. Así también hay muchos jóvenes que sí escuchan consejos, que sí prestan atención, que sí son obedientes y toman buenas decisiones maduras. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Vemos a un David, vemos a un Daniel, vemos a un Josué tomando decisiones correctas en una temprana edad, ¿verdad? Vemos a un Samuel. Pero también vemos gente muy adulta, muy vieja y muy inmadura, ¿verdad? Otro punto que puse allí no es la apariencia. ¿Cierto? No tiene que ver con la apariencia. Hay un versículo que quería reafirmar, el punto 1, está allí en Hebreos 5:12, creo que lo puse allí. Dice, justamente ahí está, en realidad a estas alturas ya debería ser maestros y sin embargo necesitáis que alguien vuelva a enseñaros las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitáis leche en vez de alimento sólido. Aquí otra vez el escritor de Hebreos, el capítulo 5, le está diciendo, pero gente, ya estamos viejos, grandes y peludos, ¿verdad? ¿Cómo van a equivocarse en eso? Vamos a tener que volver para atrás. Dice allí, dice, sin embargo, necesitáis que ahora, dice, alguien vuelva a enseñaros la verdad. Eran cristianos ya viejos, ¿verdad? Gente que estaba en una iglesia, pero todavía tenían que porfiar con cosas elementales de la carne, de la ley. Habían cosas que Dios ya les había tratado, había enseñado, pero ellos seguían porfiando con esa inmadurez. Como decía en el otro punto, no tiene nada que ver con la edad. En el segundo, no es con la apariencia. Jesucristo mismo decía y les enseñaba, ¿verdad? A los discípulos, iba con los fariseos y les decía, ustedes parecen tumbas, ¿verdad? Por afuera, blancos. Una apariencia externa, pero su interior es otra. Muchas veces hay gente que aparenta ser maduro, ¿verdad? Aparenta que está a otro nivel, ¿verdad? Oh, yo me junto con aquel, no, yo hago esto o hago esto. Pero sinceramente, internamente, sus decisiones, sus actitudes frente a ciertas situaciones no nos condicen, ¿verdad? No tiene nada que ver con la apariencia, la madurez, tampoco son los logros. A mí me ha tocado un poco en el rubro donde uno trabaja, ¿verdad? Ver gente muy
¿cómo decir? Que ha logrado muchas cosas a nivel quizá académico o económico, pero lamentablemente sufren de inmadurez. No son las cantidades de cosas que hayas logrado, no es la cantidad de dinero que manejes, no significa que seas una persona madura. Y por último puse allí, no es el conocimiento, no son las maestrías, no es la teoría. Podamos saber mucha teoría, podamos saber mucha de teología, ¿verdad? De temas de todo tipo, ¿verdad? Que podamos enseñar quizá, hasta podamos aprendernos muchos libros, pero eso no significa que seamos maduros. No es el conocimiento. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo definimos qué es la madurez? La sociedad, y yo saqué como 3 pequeños párrafos. Uno dice, es la capacidad de tomar decisiones con razón, tener voluntad fuerte y mecanismos psicológicos para controlar los impulsos. Eso puede determinar que sea una persona madura. Lo otro que encontré por allí me gustó, dice, la capacidad de adaptarse al medio social, manejar las emociones y los comportamientos, como el desarrollo armónico de las dotes físicas o morales o intelectuales. Por ahí también puedes acercarse. Pero en esta noche mi invitación es que podamos ver qué dice la Biblia sobre lo que es la madurez. Y la Biblia vamos a ver en 4 puntos rápidamente que tiene que ver con la actitud. Madurar o ser una persona madura, la Biblia nos dice que es tener actitud. Y actitud está hablando de carácter. Cuando nos enfrentamos a una persona que ha tratado su carácter, que Dios ha tratado con su carácter, favorablemente nos vamos a enfrentar con muchas actitudes alineadas a la Biblia, alineadas al corazón de Dios, al carácter de Cristo. Por eso iniciamos esta serie hablando del carácter de Cristo, de las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos y los apropiemos, ¿verdad? Reconocimiento, ¿qué es el reconocimiento? Reconocimiento son las cosas que la gente dice de uno, ¿verdad? Lo que podríamos aparentar, recién hablábamos justamente de las apariencias. Pero carácter, amados, carácter es lo que Dios sabe que soy yo. Sabe cómo reacciono, sabe cómo me pongo en ciertas situaciones, ¿verdad? Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que tengamos actitudes cristianas. Amados, no es noticia, pero en este año y el año que viene tenemos que crecer. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Nos va a doler? Sí, nos va a doler, porque crecer involucra muchas cosas. Y quiero ver rápidamente, como dije, 4 puntos nada más. Estos 4 puntos los vamos a ver en el libro de Santiago, esta carta hermosa del apóstol Santiago, que se lo invito a que lo puedan estar leyendo en sus casas. Nos va a hablar fuerte sobre la prueba, sobre la fe, sobre la lengua, la boca, lo que muchos nos gusta usar. El primer punto que quiero tocar en esta hora, o la primera característica, es que una persona madura es positiva aún bajo presión. Voy a repetirlo. La primera característica de una persona madura es que es positiva bajo presión. Allí Santiago capítulo 1 versículo 2 dice: hermanos míos, considérese muy dichoso cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La primera prueba que vamos a tener de madurez es la presión. En donde yo trabajo también me toca muchas veces tener entrevistas con ciertas personas, ¿verdad?, que van a trabajar y van a ocupar ciertos cargos. Y en esas tests que muchas veces nos toca hacer, las primeras preguntas son: ¿y cómo reaccionas bajo presión? Siempre,
Siempre, siempre, siempre. No sé si a alguno le ha tocado, algún test psicológico, alguna entrevista laboral, ¿no? ¿Sí? Me miran como diciendo, no, a mí no me hacen esa prueba. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pasa. ¿Cómo reacciona así? ¿Verdad? Si un cliente viene y te ladra y otro viene y te atendes el teléfono y te llega un correo y te retan de acá y el gerente se enoja. ¿Cómo reaccionas bajo presión? La prueba de la madurez justamente pasa eso. Y muchas veces, no muchas veces, pero varias veces me ha tocado de que la persona quizá tiene conocimiento, tiene experiencia en el rubro, ¿verdad? Ha trabajado en otras empresas haciendo parecido, pero lo pones bajo presión y se desinfla. El currículum se va y no resiste la presión, lamentablemente. ¿Cómo manejamos, amados, la presión? ¿Cómo manejamos las situaciones límites? Como ya algunos saben, este fin de semana estuvo entretenido en mi casa, manejamos muchas presiones, teníamos ganas de buscar al ladrón por allí y tratarlo con cariño. Y es difícil, ¿verdad? Pero lo primero que uno trata de hacer, o yo por lo menos lo hice, sin ganas, es orar por esas personas. Señor, lo primero que hice fue cuando se fue la policía y todo, fue, Señor, bendigo a este personaje que entró a mi casa. Y es obediencia. O sea, Dios dice, ama a tus enemigos. Alguien que te entra a tu casa a robar no te viene a abrazar, no te viene a felicitar ni dejarte un regalo. Pero ahí está la prueba, ahí está la presión, ¿verdad? Cuando Dios dice, ¿quieres madurar? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo te va. Así que la primera característica que yo encuentro aquí en la Biblia es que una persona madura debe reaccionar. Acá dice la Biblia que acabamos de leer, ¿verdad? Dice, considérese dichoso cuando se enfrenten a diversas pruebas. En Santiago acabamos de leer. Porque cuando somos probados, ahí se revela nuestro corazón, ¿cierto? Y asimismo Dios trae recompensas sobre eso. No es que Dios no le gusta vernos sufrir, sino que Él ve cómo reacciona nuestro corazón. Por eso Cristo mismo enseña en otro capítulo, hablando ahora de las cosas materiales, y dice, si tú eres fiel en lo poco, no se escuchó, ¿cómo? Te daré en lo mucho, ¿verdad? Si tú eres fiel en lo poco, bueno, después viene lo bueno, pero primero hay que ser fiel en lo poco, ¿verdad? Y cuando somos fieles en lo poco es difícil. Hay escasez, no hay recursos, ¿qué hacemos acá? Bueno, pero si somos fieles en eso, Dios nos promueve. Dios dice, pasaste la prueba, has sido maduro, tomaste buenas decisiones, no te quejaste, te aguantaste, esperaste el tiempo, por lo tanto, estás creciendo. Amén. Santiago 1, capítulo 1, versículo 12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al ser probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Hay otra promesa cuando nosotros resistimos tentación, cuando estamos bajo presión. Y las decisiones que tomamos o las formas que reaccionamos determinan nuestro carácter. Y se me viene a la mente lo que le pasó a Judas. ¿Él fue tentado o no fue tentado? Claro, él decidió. Pedro fue tentado también o no fue tentado, él decidió. Así tantas personas en la Biblia que enfrentaron la tentación y salieron victoriosos y otros no. Pero ¿qué determinó? Fue su carácter. Así en este tiempo, amados, cada uno de nosotros vamos a ser enfrentados a ciertos niveles de madurez. Y cuando tú y yo somos promovidos por Dios al crecimiento, tenemos que tener claro que nos vamos a enfrentar tarde o temprano a situaciones límites. Dios dice, yo te quiero bendecir, te quiero promover, te quiero ver bendecido, te quiero ver bendecida, quiero verte prosperar y crecer, pero para llegar a ese nivel hay que madurar. Y vamos a tener que soportar la presión. Segundo punto o característica de una persona madura. Es una persona sensible.
Allí Santiago capítulo 2, verso 8 dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una persona madura, sensible, no solamente ve sus propias necesidades, sino que ve las necesidades de las demás personas. Él comprende sus heridas, no está interesado en sí mismo. Y ahí yo ponía un poquito el ejemplo de nuestros hijos cuando eran chicos, ¿verdad? Y si son más de uno, uno se pelea con otro. No, eso es mío, quiero el juguete, yo también lo quiero. Ah, ¿por qué me agarraste a mí y no agarraste a mi hermano? Y se pelean. Pum. No hay camaradería, ¿cierto? No, amado hermano, cómete tú el plato primero de comida, yo espero. No. Agarrotazo, ¡paf! ¿Cierto? Porque son inmaduros, es la edad que corresponde. Sin embargo, si nosotros lo llevamos a nuestro día a día y qué es lo que Dios anhela de nosotros, la primera ley, lo que acabamos de leer, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una persona madura vela por el interés de la otra persona, por su prójimo, ¿verdad? Pone primero el interés de la otra persona. El apóstol Santiago también habla y enseña y dice, considérate o considera a los demás mejor que a ti mismo. O sea, nunca tengan un espíritu de altivez, de que primero estoy yo y después están los demás. El sistema dice todo lo contrario en este mundo, ¿verdad? Cuanto más tengas, mejor. ¿Y qué gano yo con eso? Y todas esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, la ley de Cristo nos dice que primero es el otro y después estoy yo. Y Dios se encarga, no es que yo no valgo nada, no, Dios se encarga cuando yo primero coloco el interés de la otra persona. Cristo mismo nos enseña allí en Mateo 25:35, dice, es el ejemplo, una parábola que Cristo está dando, ¿verdad? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Nosotros le diremos, Señor, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo estuviste enfermo y te visitamos? ¿Cuándo estuviste en prisión y cuándo tuviste sed y te dimos agua? Jesús dijo en versículo 40, el rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por mí uno de mis hermanos, aún más por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cristo está enseñando justamente una de las primeras leyes. Y aparte de decir que, bueno, no solamente Dios quiere que hagamos esto, sino que dice que el rey les dirá, va a haber un juicio. Y no es menor lo que estoy hablando. Amados, tú y yo vamos a ser juzgados. No por la cantidad de versículos que sepamos, no si cuántos vinimos a la iglesia o no. No vamos a ser juzgados por eso, no vamos a ser juzgados cuántas canciones sepamos cantar o cuántas veces nos tocó predicar o enseñar. Vamos a ser juzgados como tratamos a los demás. Así de simple. Jesucristo dijo, por cuanto ustedes me vieron hambriento y me dieron de comer, estuve en la cárcel y me visitaron, estuve frío y me diste abrigo. ¿Por cuánto? O sea, hay una consecuencia después de eso. Una persona madura se preocupa por su prójimo. Y nosotros también lo hemos vivido esta semana. Dios nos ha bendecido a través de sus oraciones, de personas que nos han bendecido. Así como Dios nos probó en un lado, Dios dijo, ustedes no están solos, yo estoy con ustedes, yo les bendigo. Es correspondiente cuando hay una comunidad madura que entiende la necesidad. Por consecuencia, seremos bendecidos, seremos prosperados, porque de lo que sembramos, Dios lo multiplica. Dice su palabra que ni siquiera de un vaso de agua que tú le des a uno de mis pequeños quedará sin recompensa. Cuanto más seamos nosotros incisivos en esto, más Dios nos va
a prosperar. Y no es un tema de prosperidad, bueno, yo intercambio con Dios, no. Es un tema de carácter, de madurez, de entender para qué Dios me llamó. De nuevo, nos vamos a ser juzgados por nuestra teología, nos vamos a ser juzgados por las cosas que podamos demostrar, vamos a ser juzgados cómo nosotros tratamos a nuestros semejantes. Y una de las cosas que también hablamos en el taller de bienvenida, para aquellos que estaban sumándose al equipo de bienvenida, ¿verdad? Justamente hablamos de eso. Qué lindo que cuando uno llega a la iglesia, a un lugar, te traten bien, ¿cierto? Te traten con una sonrisa. ¿O no? A veces uno entra a una empresa, un negocio, y el que está al lado pues no sabe si te va a morder, o otro cliente más vino acá. ¿Qué quiere? No hay. Ni nada, ¿cierto? Te tratan pésimo. Eso habla también de cómo nosotros nos disponemos. ¿A quién servimos? Es a Cristo. ¿A quién nosotros le estamos dando el tiempo, el talento? Obviamente es a Dios. Pero eso se ve reflejado en la persona que viene, que se sienta, que le podemos servir, que podemos darle el tiempo, dedicarle el tiempo. Amados, eso es amor al prójimo. Eso es amor al prójimo. Es responder de una forma madura. Amén. Punto número 3. ¿Cuál es la característica? Bueno. Una persona madura domina su boca. Creo que es la más difícil. Veamos, capítulo 3 de Santiago, versículo 2, dice: todos fallamos. ¿Qué dice la Biblia? Todos fallamos mucho. Si alguno nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Así que todos estamos en la lona, estamos en el horno. Capaz también de controlar todo su cuerpo. Más adelante habla justamente de lo que es el autocontrol. Y habla así, pone unos ejemplos. El autocontrol viene del control de la lengua. Nos metemos en demasiados problemas por lo que decimos. Aquí justamente Santiago está diciendo eso y pone ejemplos del caballo, ¿verdad? Yo nunca anduve a caballo ni sé cómo lo hacen, pero vi cómo lo hacían en un video, eso sí. Y cómo frenan y ponen los frenos, ¿verdad? En un caballo, ¿verdad? Y cuando le tiran las riendas, ahí le apretan y ahí el caballo es dominado, ¿verdad? Santiago lo está hablando allí, léanlo en la carta. También da el ejemplo de un gran barco, como un gran barco, una gran estructura flotante en el agua puede ser dominado por un pequeño timón. Así dice, el ser humano es dominado por su lengua. Y eso a mí me da para pensar, porque muchas veces uno escucha, porque me ha pasado, es que yo le dije lo que pensaba. Yo fui sincero. Yo fui honesto. Ay. Es que yo soy sincero y yo siempre digo las cosas así. Ay. Mira qué dice la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Aquí lo que está hablando el apóstol Pablo en los Efesios, le está diciendo, cuiden cómo hablan. Muchas veces pensamos que, bueno, yo le tengo que decir lo que siento y no importa cómo salga, que así me salió, o como muchas veces dicen, me salió de adentro, ¿verdad? Y matamos a medio mundo, dejamos sin cabeza cualquier títere, o títere sin cabeza, como se dice el dicho, ¿verdad? No importa, pero lo dijimos. Acá el mandamiento, lo que está enseñando el apóstol, dice, eviten toda conversación obscena o desagradable. Por el contrario, o sea, si lo que voy a decir no suma, mejor no lo digo. Si no va a producir bendición lo que yo voy a decir, mejor no lo digo.
No es que tengamos que ocultar las cosas, acá no está hablando de eso. Acá el apóstol está enseñando que lo que tiene que priorizar en mi conversación es la edificación. ¿Se entiende? Si yo me entro a entablar una conversación con alguien, debo de cuidar mis palabras, pero con todos, con los de adentro y con los de afuera. Y eso nos cuesta mucho. A veces, para no decir siempre, pero cuando estamos bajo presión, ¿verdad? No sabemos qué decimos, o sabemos, pero no lo que nos cuesta moderar eso. Y acá el apóstol está diciendo que la lengua es algo que va a determinar el rumbo de nuestra vida. Así como el timón de un barco marca el rumbo del camino de esta nave, así nuestra lengua, lo que nosotros decimos, de la forma que tratamos a los demás. Una persona madura es cauta, una persona madura no se deja influenciar por sus emociones, y no significa que no sintamos, porque si nosotros recibimos, ¿verdad? O sea, una agresión o algo, somos rápidos para reaccionar, pero Cristo nos está enseñando que nuestras palabras tienen que ser moderadas y que sean para bendición. Una persona madura es una persona que cuida su boca, es una persona que busca edificar en el otro. Y muchas veces en el entorno que estemos difiere cómo yo me presento, ¿verdad? Lo que Cristo anhela cuando Él enseña en su palabra, ¿verdad? Que dice que tu sí sea sí, tu no sea no. Que haya una concordancia con lo que hablamos y lo que hacemos. Eso va a producir firmeza, seguridad. Nosotros con las palabras, como hemos escuchado muchas veces y nos ha enseñado, edificamos o destruimos. Podemos sanar con las palabras, pero podemos también causar heridas con las palabras. Cuando no medimos esas cosas, muchos salen lesionados. Cada uno de nosotros somos importantes. No, que yo le dije eso, pero no creo que se acuerde. ¿Sí? A mí no, nunca me escucha. Sí. No, pero es un niño, no entiende. Sí, entiende. Yo entendía. Y entendí. ¿Se entiende? Muchas veces, para no decir siempre, las palabras de un niño, que le decimos a un niño en la temprana edad, son más fuertes que cuando son más grandes y quedan marcadas. Cuando mi papá decía no, era no. O cuando mi mamá decía tal palabra, ¿qué está hablando? Está hablando de influencia, está hablando de una transmisión. Nosotros somos responsables de lo que hablamos y cómo lo hablamos. Una persona madura mide sus palabras. El apóstol Santiago nos sigue diciendo, Pablo, eviten toda conversación, como lo leímos, ¿verdad? Contribuya a la necesaria, sea bendición para quienes escuchan. ¿Quiénes nos escuchan? ¿Quiénes te escuchan? Bueno, a mí me escucha fulanito, fulanita, mi compañero, ya. ¿Cómo estamos transmitiendo lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos? Y cada día tenemos que pedir perdón a Dios por eso. Porque acabamos de leer, ¿verdad? Si somos buenos, como fue en el versículo anterior, la perfecta ley. Dice, si alguno nunca falla en lo que dice, Santiago 3, capítulo 3, versículo 2, es una persona perfecta. Si yo fallo con mi palabra, si yo fallo con mi dicción, no soy perfecto. Si yo nunca fallo con mi dicción, entonces soy perfecto. Es un poco obvio lo que estaba diciendo aquí Santiago, pero está diciendo todos fallamos en esto. Todos, nadie queda exento. Por eso tenemos que analizar y pensar. Y punto número 4. Una persona madura
es paciente y de oración. Paciente y de oración. Santiago, capítulo 5, versículo 7 dice, por tanto, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y que con paciencia aguarda la lluvia de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y guarden con paciencia la venida del Señor que se acerca. Y el versículo 11 dice, en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron, Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto que al final él dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Yo tengo un hobby, no sé si será hobby o no, pero lo quería traer como ejemplo, porque desarrolla paciencia y espera. Por allí coloqué una foto, si puedes ponerla. Es algo que me gusta y lo aprendí, estoy tratando de aprender. ¿Saben lo que es eso, verdad? Sí, un árbol, sí. Eso es un arbolito que ese ahí tiene como 85 años. Y no debe de medir más de 60 centímetros. Es chico, ¿verdad? Pero tiene la experiencia y los años encima. Y para muchos es un arte, ¿verdad? A mí se me han muerto muchos. Ya hace como 2 años y medio que estoy tratando de tener algunos. Y en eso tengo que reconocer, se me han muerto varios, pero hay algunos que están ahí. Y el arte de esto, más allá de que hay que hacerle ciertas cosas a las raíces y a las ramas, lo principal que sin eso no va a funcionar es la paciencia. Es la paciencia. Hay otra imagen que puse allí. Eso representa 50 años de vida. Cuando usted agarra el arbolito, va creciendo a los 15 años, a los 28, 30, 40 y llega hasta los 50 y ahí mucho más. Pero para que llegue a la primera foto, pasaron 50 años de muchas, pero muchas paciencias. La Biblia justamente acaba de hablar de 2 lluvias, la lluvia del otoño y la lluvia de primavera. Lo acabamos de leer. Estas lluvias son esenciales para este tipo de plantas porque traen un crecimiento específico. Año a año, los árboles para que puedan desarrollarse de esa forma, de una forma diferente, ¿verdad? Requieren ese tipo de lluvia. Y sobre todo la paciencia. Sobre todo la paciencia. Veía por allí porque también investigo un poquito algunos que tienen este mismo arte. Y estos ciclones que han venido sobre Latinoamérica y también América del Norte, le han dado vuelta a todos los árboles así, tenían sus jardines y se le hicieron pedazos. Y algunos van quedando allí mostrando, yo me quedé con mi arbolito todavía, este tenía 78 años, este tenía 40 años. Eso habla justamente de esperar el tiempo para cada cosa. No es porque sino más, Santiago dice en el versículo 11, en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Dice, y han visto lo que al final le dio el Señor. O sea, ustedes son testigos en las Escrituras de cómo la perseverancia trae recompensa. Amados, las veces que yo me he equivocado por no esperar, las veces que he echado a perder negocios que he hecho, se me ha quemado el pastel montones de veces por no esperar, muchas y muchas veces. Y acá está diciendo, ustedes vieron a Job, cómo fue perseverante y cómo Dios le respondió. Si hay una característica que quizá una de las más difíciles de una persona madura, es esperar. Pero se puede. Dios no nos puso una meta para que no la cumplamos. Dios la puso aquí porque podemos llegar. Y nos puso el ejemplo. Miren a Job, miren a esta persona, miren a Noé, miren a Juan, miren a fulanito. Miren. Se puede.
Se puede lograr eso y mucho más, pero requiere paciencia, requiere perseverancia. Hay un versículo más que quiero para terminar, en Lucas capítulo 18, versículo 6. Muchos lo hemos conocido. Jesús dice que le estaba enseñando a sus discípulos acerca de los beneficios de la perseverancia. Dice, había una vez una señora viuda que tenía problemas. Y siempre se titula allí en su Biblia, en la mía siempre dice, la viuda y el juez injusto, ¿verdad? Como que. Y viene la viuda y le dice, juez, hazme misericordia. Tengo un problema, ayúdame. El juez, sí. Al otro día, juez, por favor, ayuda, hazme misericordia. Nada, y así. Juez, por favor. Y dice la Biblia que el juez pensó en sí y dijo, yo soy un juez y soy malo, soy injusto. Antes que me saque de quicio esta señora, le voy a hacer justicia. Cerró Jesús el paréntesis, ¿cierto?, de la parábola, y ahí está el versículo en pantalla. Dice, continuó el Señor, Jesús, dice, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto, versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia. ¿Y cómo? Sin demora. Cristo está diciendo, les digo que sí. ¿Y cómo? Sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cristo nos está enseñando, nos está mostrando el real ejemplo de que la perseverancia trae recompensa. La perseverancia trae recompensa y tenemos que esperar, sí. Tenemos que orar. Tenemos que orar por el milagro, sí. Tenemos que tener paciencia para que venga la respuesta, sí. Tenemos que ser perseverantes, sí. Pero para eso tenemos que madurar. Aunque sea injusta la situación que estamos viviendo, hermanos. Aquí había una señora que necesitaba y había un juez injusto. Cristo lo está poniendo el peor caso. Una gente necesitada realmente, una viuda. En ese tiempo las viudas eran totalmente desamparadas, no tenían que comer, se les sacaba todo. El valor de la mujer en ese entonces era terrible. No tenían sustento. Cristo pone el peor ejemplo. ¿Saben qué? Una persona que jamás tiene de cómo surgir. Y te voy a poner la persona más mala. Sí, esto que le gusta castigar injustamente. Y los voy a juntar. Y te digo que si tú perseveras, aunque sea peor la situación, va a venir la respuesta de Dios. Yo no escucho ningún amén. Yo ya le he pasado varias veces. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones injustas. Y hemos visto el respaldo de Dios, abriendo camino, haciendo cosas inexplicables, pero ha requerido paciencia. En esta noche Dios te trae una palabra y te dice, aguanta. Yo sé que es difícil. Yo sé que nadie te entiende. Yo sé que quizá el juez o la situación es compleja, pero aguanta. Va a venir la respuesta del Dios para tu vida. Viene la respuesta para sus hijos. Dice, ¿acaso se tardará mucho en responderles a sus escogidos? ¿Cuántos escogidos habemos hoy acá? Amados, estemos felices porque estamos creciendo. Estamos creciendo, estamos madurando. Dios no se ha olvidado de ti ni de mí. Él está en control de todas las situaciones. Estamos creciendo y en esta noche Dios te da una palabra. Sigue perseverando, sigue madurando. Dejémosle las cosas a Él, porque Él tiene el cuidado y el control de todas, absolutamente todas. Te invito a que te pongas de pie. Y que cierres tus ojos ahí.
Quizá en este tiempo, también como yo, has actuado de forma inmadura. Hemos usado muchas veces malas palabras. Hemos respondido mal a alguien. Nos hemos guiado por nuestras emociones impulsivas. Y lo que muchas veces terminamos haciendo es dañar a otros. Pero déjame decirte que Dios conoce el corazón. Dice su palabra que Él escudriña. Él va más allá a fondo de las palabras o las intenciones. Dice que Él escudriña, Él escarba. Él sabe lo que quisiste decir, pero quizá no lo dijiste porque te salió otra cosa. Pero déjame decirte que Él sabe, Él conoce el corazón. Y Él lo que quiere traer es sanidad, restauración. Lo que Él quiere traer es bendición. Que las relaciones sean restauradas. Que las heridas sean sanadas. Y que podamos crecer y madurar. Déjale en este tiempo, en esta noche, al Espíritu Santo esas situaciones. Déjaselas a Él, porque Él sabe cómo tratarlas. Las incomprensiones. El tiempo quizá que ya no va a volver atrás. Él tiene el control. Y en esta noche el Espíritu Santo anhela crecer en ti y en mí, en cada uno de nosotros. Dejémosle espacio al Espíritu Santo para que Él crezca. Y que ese enemigo de la inmadurez, ese enemigo de muchas veces el alboroto o el creer que tenemos la razón y porque tengo que hacerlo, porque dejémosela a Él. Deja que el Espíritu Santo tome el control de esa situación. Entrégaselo a Él. Y dispón tu corazón en esta noche a pasar más tiempo con Él, a clamar a Él, como esta viuda, a interceder, a orar y ser paciente, porque Él desarrolla eso en ti y en mí. Desarrolla madurez, firmeza, desarrolla carácter. Gracias, Espíritu Santo, en esta noche por tu palabra. Gracias por este mensaje. Gracias porque tú hoy nos enfrentas también con esos enemigos de nuestro corazón. Y te pedimos que tú nos perdones, Señor. Que tú traigas en este tiempo ese refrigerio. Que podamos levantar nuestra mirada en este tiempo y saber que estamos creciendo, que estamos avanzando, que quizá ha costado, que quizá no he tomado las decisiones correctas que tenía que tomarlas, pero en esta hora tú nos enseñas, Señor, a ser pacientes, a controlar nuestro carácter, nuestras palabras, a pensar en nuestro hermano, nuestra hermana, a no ser tan egoístas, Señor, a saber reaccionar cuando estamos bajo presión, porque tú tienes el control de esa presión. Nada se te ha escapado. Padre Santo, que esta semana sea una semana diferente, una semana llena de tu presencia, una semana de intercesión, de oración, una semana donde podemos también encontrarnos con nosotros y saber que tú estás allí tratando con nuestro carácter, con nuestra palabra, con nuestras formas de actuar. Pero sobre todas las cosas, que te veamos a ti reflejado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.